gracias. Julia, llegaste temprano hoy, qué bueno. Fantástico. Gracias, Silvia, qué bueno. Espero que disfruten ese corito. Muy bien, espero que les haya gustado ese corito antiguo de los viejitos. Buena gente, ¿ok? Es el grupo de Calvary Assembly, el Calvario, cuando comenzó bajo el pastorado de Peter Farrant, quien yo menciono en mi libro. Hoy vamos a comenzar la parte número 6 de Predestinado para cuestionarme la predestinación. Estamos todavía en definiciones, ¿ok? Y como dije en la introducción, el propósito de esta serie no es, yo no pretendo que ningún calvinista deje de ser calvinista. ¿Ve? Esta serie va dirigida a todos esos hermanitos que nunca se les ocurrió que existía tal cosa como el calvinismo. Y de momento, pues, habiendo disfrutado su experiencia con el Señor, teniendo una comunión, una relación con el Señor suficiente, por no decir perfecta, pues viene, les cae un calvinista proselitista, militante y rabioso, y entonces los confunden, los acosan, los menosprecian, los ridiculizan, los obligan a creer en el calvinismo, en la predestinación, en todos estos conceptos. Y para ellos,
que se han sentido así manipulados, marginados, rechazados, perseguidos, ridiculizados, burlados, es que va dirigida esta serie. ¿Okay? Y sencillamente yo estoy compartiendo con ustedes las herramientas que yo utilizo para cuestionarme, porque yo estoy predestinado para cuestionarme la predestinación. Para mí nadie, una vez se cerró el canon de la Biblia, nadie tiene la autoridad del canon como para definir o dirigir o perfeccionar lo que el protestantismo tenga que creer. ¿Ok? Tenemos diferencias. Pablo y Pedro tenían diferencias. Pablo y Bernabé tuvieron diferencias. ¿Ok? Así que hoy, pues comenzamos en la serie, la semana pasada, comenzamos cuestionándonos cómo Agustín construyó sus definiciones y hoy es continuación de lo mismo, porque hay mucho material que tenemos que ver, ¿ok? Voy a tratar de compartirles el texto para que lo tengan en pantalla por si de ahí quieren tomar nota. No sé si les ayude o no, pero vamos a ver cómo lo logramos. A ver si por lo menos, porque alguna gente dice que si yo me meso se marean. Así que pues le voy a poner el texto que yo estoy utilizando y entonces ustedes me siguen. A ver si les gusta mejor ver el texto y si pueden compaginar, leer y tratar de seguir lo que yo estoy diciendo, o si prefieren verme meciéndome, ¿ok? Ustedes me ponen el comentario de aquí a 5 minutos, me dicen qué es lo que van a soportar, ¿ok? En la sección anterior estuvimos estudiando cómo Agustín, de defender el libre albedrío en su debate contra el maniqueísmo, se torna en contra del libre albedrío, en contra del pelagianismo. ¿Okay? Maniqueísmo fue la doctrina que creyó o creía cuando era joven Agustín. Y expliqué de algunos detalles simplificados de qué consistía el maniqueísmo, ¿verdad? Y eso pues no satisfizo a Agustín, y entonces eso lo lleva al neoplatonismo, y entonces eso va a ser su forma de ver el mundo, de entender. Recuerden también que Agustín estudió retórica, bien importante eso. Y la retórica consistía en el arte de, no en decir la verdad, sino cómo se dice lo que se dice. Puede ser correcto o incorrecto, pero la retórica es la construcción del discurso. Y en cierto sentido pues, pudiera ser la forma en que se conlleva un debate, pero no era el fin debatir. Claro, si tú construyes tu argumento de una forma convincente, pues obviamente eso te ayuda a ganar un debate, independientemente si tienes la razón o no la tienes. Entonces, pasan los años, se convierte el cristianismo. Vimos cómo Justo González, ¿verdad? Dice que se ve el sello neoplatonista en Agustín, la influencia persiste en él. Y obviamente cuando yo veo cómo él va construyendo su predestinación, pues yo veo la cuestión neoplatónica, la influencia griega, la influencia helénica en la mente de Agustín, ¿ok? Entonces, el pelagianismo, pues fue un señor llamado Pelagio, que es lo que enseñaba era que el hombre es suficiente. El hombre tiene todo lo que necesita para hacer la voluntad de Dios, no necesita la ayuda de Dios para hacerlo, ¿verdad? Y claro, pues eso pues causó un cisma entre varias doctrinas que constantemente estaban tratando de meterse dentro del cristianismo. Pues esta fue una de ellas. Y en un concilio pues condenan las doctrinas de Pelagio. Pero contrarrestando el pelagianismo es que Agustín construye su doctrina de la predestinación, que después va a servir de base a los reformadores. Y como dijimos en la vez anterior, Agustín fue el más citado, el teólogo más consultado. Y yo lo comparo con Freud. Entonces escribió tanto y tanto y tanto que sencillamente hay que hacerle caso. He estado citando de la obra de Justo González, Historia del Pensamiento Cristiano, tomo 2.
vimos cómo del hecho de que no todos se salvan, Agustín comienza a definir que el hombre es incapaz de creer, es incapaz de recibir la gracia. Agustín concluye, y cito, no se puede concebir que la voluntad se oponga a recibir la gracia. ¿Ok? No se puede concebir que la voluntad se oponga a recibir la gracia. No hay lugar para eso. La voluntad va a recibir la gracia del que Dios escogió para que la recibiera. ¿Verdad? Eso es todo. Pero es esa frase. ¿Okay? Esto es una contradicción. Pues está hablando que el hombre es incapaz de recibirla. Es lo que ellos plantean. ¿Verdad? ¿Cómo que no se puede concebir que el hombre la resista? Todo este argumento surge porque concluyó que todo lo que el hombre puede hacer es pecado. Y como recibir la gracia para salvarse no es pecado, pues entonces Dios tiene que hacerlo por el hombre. Tiene que imponerle su gracia. Pero eso es violentar la voluntad del hombre. Pero para que no se vea como que Dios violenta la voluntad del hombre, entonces Dios tiene que mover la voluntad del hombre. ¿Ok? Y ahí es donde empieza uno de los conflictos, ¿verdad?, que tenemos con el calvinismo. Vamos a citar aquí. Ahora bien, abro la cita. Ahora bien, si todo lo que el ser humano natural puede hacer es pecado, ¿cómo ha de dar el paso que le llevará de su pecado natural al del humano redimido? Sobre todo si se tiene en cuenta que tal paso no puede en modo alguno llamarse pecado. La respuesta es ineludible. El humano natural no puede por sí solo dar semejante paso. Es aquí donde entran en juego las doctrinas agustinianas de la gracia y la predestinación. Y es también aquí que se encuentra el punto focal de la polémica de Agustín contra los pelagianos. Cierro la cita de Justo González. Justo González está resumiendo, ¿no?, lo que Agustín plantea. Ahora viene otra cita. Por consiguiente, para que nosotros querramos, sin nosotros a obrar comienza. Y cuando queremos y de grado obramos, con nosotros coopera. Con todo, si Él no obra para que queramos o no coopera, cuando ya queremos, nada en orden a las buenas obras de piedad podemos. Esta cita es de Agustín en su obra La Gracia y el Libre Albedrío. ¿Ok? Vamos a leerla con calma. Por consiguiente, para que nosotros queramos, si nosotros obrar comienza. Y cuando queremos y de grado obramos, con nosotros coopera. Con todo, si Él no obra para que queramos o no coopera, cuando ya queremos, nada en orden a las buenas obras de piedad podemos. Agustín. O sea, de estos dos párrafos, el primero es Justo González, el segundo es Agustín, es que entonces viene la cita: no se puede concebir que la voluntad se oponga a recibir la gracia. ¿Okay? Esto es una contradicción. Pues si ya estableciste que el hombre es incapaz de hacer nada bueno, o quererlo, como amplían después los reformadores con su doctrina de la depravación total, lo lógico es concebir que se oponga a recibir la gracia o cualquier cosa que Dios le ofrezca. O sea, empiezan diciendo que el hombre, cuando cayó totalmente y solo es capaz, bueno, vimos en la sección anterior que el hombre quedó libre para pecar, que es un disparate. El hombre quedó esclavo para pecar. Como el hombre es esclavo para pecar, pues no puede hacer absolutamente nada bueno. No puede hacer nada que Dios le pida. No puede creer lo que Dios le enseña. No puede desear lo que Dios tenga para él. No se le puede ocurrir, ¿verdad? Por lo tanto, cambiar de posición de pecador a ser redimido, pues eso no, el hombre no lo puede hacer.
Por lo tanto, Dios tiene que moverlo. ¿Ve? O sea, ese es el planteamiento, ese es el razonamiento. ¿Okay? Y entonces de aquí viene esta cita de Agustín, donde Dios tiene que obrar para que querramos. Eso es lo que significa todo eso. ¿Entiendes? Si Él no obra para que querramos, pues nada va a pasar. No podemos, no vamos a pasar. Y claro, para eso entonces se concluye que Dios tuvo que haber escogido a unos, porque como hay un hecho que no todos se salvan, pues quiere decir, y los que se salvan, pues no se pueden salvar, no pueden moverse, no pueden decidir, no pueden querer, no pueden desear, no pueden aportar, no pueden, nada, punto. Pues sencillamente Dios tiene que salvarlos, ¿verdad? Y entonces Dios va a mover su voluntad, etcétera, etcétera. ¿Okay? De estos dos párrafos, ahora estoy leyendo yo, de estos dos párrafos, el primero es Justo González, el segundo es Agustín. Es que entonces viene la cita, no se puede concebir que la voluntad se oponga a recibir la gracia. ¿Okay? Es una contradicción, como ya dije. Pues ya estableciste que el hombre es incapaz, pues mira, no puede. ¿Okay? Pero para que la gracia no falle, fíjate, Dios tiene que imponerla, pero para que no falle, ¿entiendes? Ya que el hombre lo único que sabe hacer es, la única posibilidad, la única respuesta según la definición de ellos es que el hombre va a rechazar la gracia. Pues para que no falle la gracia, ¿verdad? Pues entonces Dios tiene que imponerla. Para que la gracia no falle y cumpla su propósito, hay que hacerla irresistible para no dar lugar a que la voluntad se resista a recibirla. Para que a nadie se le ocurra, lógicamente, pensar que un hombre incapaz de hacer nada bueno vaya a invalidar la gracia, pues es incapaz de recibirla. Y si es así, Dios se corre el riesgo, yo creo que escribí esa palabra mal, de que nadie se salve. Pues sin gracia nadie se salva. Y Dios quiere salvar a algunos que Él creó y decretó que se salvaran, por si acaso. Para que no duden de la perfección del plan de Dios en salvar a algunos, pues construimos la gracia irresistible. Esa es la forma en que se construye el argumento. Es una contradicción. La frase no se puede concebir que la voluntad se oponga a recibir la gracia. ¿Por qué? Por todo esto que acabo de explicar. Dios quiere salvar a unas criaturas que no le interesa salvarse. Que no van a creer que Dios quiera salvarlos. No van a entender que Dios los quiera salvar. No les interesa una salvación que Dios se la va a ofrecer. Por lo tanto, pues para que no, como Dios tiene que escoger a este grupito. Y la semana que viene vamos a ver otras cosas un poquito más descabelladas que dice Agustín. Dios escoge este grupito para salvarlo. Fíjense que esta es la explicación que se construye para explicar el hecho de que no todos se salvan. Entonces Dios escogió este grupito. Pero como este grupito no es capaz de recibirla, pues entonces hay que imponérsela. Y de ahí es que viene entonces esta frase, no se puede concebir, no ha lugar que la voluntad se oponga a recibir la gracia, porque es lo lógico, es lo razonable. Este es el razonamiento con el que se construye la predestinación. No importa cuántas contradicciones surjan en el argumento, lo importante es que la sabiduría de Dios en salvar a uno y a otros no quede establecida e incuestionable. Repasemos el siguiente párrafo de Justo González. Abro la cita de Justo González. La gracia es irresistible. Justo González está citando a Agustín. La gracia es irresistible. No se puede concebir que la voluntad se oponga a recibir la gracia que le ha sido dada. Este es el párrafo que sigue los dos anteriores, ¿verdad? Que cité previamente. No se puede concebir que la voluntad se oponga a recibir la gracia que le ha sido dada, porque la gracia actúa en la voluntad, llevándola a querer el bien. Esto no quiere decir en modo alguno que Agustín haya olvidado o abandonado su defensa del libre albedrío. Justo González me está diciendo que Agustín todavía quiere defender el libre albedrío. La gracia no se opone a la voluntad. No se trata de que la gracia obligue al humano a tomar una decisión
aún en contra de su propia voluntad. Se trata más bien de que Dios, mediante su gracia, mueve a la voluntad, la fortalece y la estimula para que ella misma, sin coerción alguna, opte por el bien. El pecador no se salva a sí mismo, pero tampoco es salvado contra su voluntad. Y aquí va a citar a Agustín. Ni la gracia de Dios sola, ni él solo, sino la gracia de Dios con él. Cierra la cita de Agustín. Sigue justo. La gracia mueve a la voluntad, pero solo mediante una suave violencia, entre comillas, que actúa de tal modo que la propia voluntad concuerda con ella. Cierra la cita de Justo González. Vamos a analizar este párrafo. Veamos lo que aquí dice, ustedes lo están viendo. Ahora yo voy a poner una frase, están en rojo. No se puede concebir que la voluntad se oponga a recibir la gracia que le ha sido dada, porque la gracia actúa en la voluntad llevándola a querer el bien. La voluntad no va a resistir la gracia, pues la gracia va a cambiar la voluntad para que quiera recibirla. Esto es lo que yo estoy entendiendo. De otra manera, la voluntad tiene el poder de resistirla, pero ya se dijo que es irresistible y eso se tiene que sostener. Vamos a ver otra oración de ese párrafo. Esto no quiere decir en modo alguno que Agustín haya olvidado o abandonado su defensa del libre albedrío. O sea, la gracia irresistible va a actuar en la voluntad, pero tienes que creer que sigue siendo libre albedrío. ¿Me siguen? Esto no quiere decir, perdóname, pero como yo lo leo, eso es lo que quiere decir. ¿Ok? Que como la voluntad la va a resistir, tiene que hacerla irresistible, y en ninguna manera esa gracia irresistible obrando en la voluntad significa que se canceló el libre albedrío. Esto no quiere decir en modo alguno que Agustín haya olvidado o abandonado su defensa del libre albedrío. Vamos a seguir, vamos a seguir. Déjame no mandarme, ¿ok? Sigo con la cita. No se trata de que la gracia obligue al humano a tomar una decisión aún en contra de su propia voluntad. Cierro la cita. ¿Y de qué se trata? Dice Pedrito aquí. De que la gracia cambia la voluntad para que concuerde con la gracia. Yo entiendo que la obliga, pero eso es lo que yo interpreto. ¿Qué se supone que yo entienda de qué se trata? Ellos me lo explican. Se trata más bien de que Dios, mediante su gracia, mueve a la voluntad, la fortalece y la estimula para que ella misma, sin coerción alguna, opte por el bien. Cierro la cita. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que yo entiendo que dice ahí? Que ellos quieren que yo entienda, porque está diciendo se trata más bien. Primero dice no se trata. Aquí me dicen se trata más bien de. O sea, Dios tiene la intención. Dios quiere una decisión. Dios mueve a la voluntad, pero yo tengo que creer que es un acto de la voluntad y nada de lo que. Y nada. Ok, me perdí. Me entró una ventanita ahí como la vieron. O sea, Dios tiene la intención. Dios quiere una decisión. Dios mueve a la voluntad, pero yo tengo que creer que es un acto de la voluntad y nada de lo que Dios hizo es coerción. En el griego, cuando eso ocurre, que otro ejecuta una acción sobre el sujeto, en este caso el sujeto es el hombre, y el otro que ejecuta es Dios. A eso se le llama la voz pasiva del verbo y es claramente expresado en la oración por la terminación particular de los verbos cuando eso ocurre. O sea, del poco griego que yo sé, los verbos en griego ocurren en tres formas que se llama la voz. Los verbos en griego tienen algo que se llama voz.
voz activa, voz media y voz pasiva. Voz activa es cuando el sujeto hace la acción hacia afuera, para otro, para alguien. Hace la acción el sujeto. La voz media es cuando el sujeto se hace la acción a sí mismo. Me peiné. Pues en griego eso, el verbo peinar tiene una terminación particular que yo sé que el sujeto se peinó él mismo, no fue que nadie lo peinó. ¿Ok? Y la voz pasiva es cuando otro viene y peina al sujeto. ¿Ok? En el griego, cuando hay voz pasiva, va a aparecer el sujeto, Pedro, peinado por Liadet. Pues en la forma en que termina ese peinado es distinta a cuando termina, a cuando Pedro se peina a sí mismo, y termina distinto a cuando Pedro peina a alguien. Esas son las tres voces en que los verbos se expresan y las terminaciones son bien definitivas en verbo. Por eso la tabla de los verbos, de las conjugaciones, no solo es pasado, presente y futuro. Entiende que se conjugan los verbos. Tienen lo que se llama la voz. Y es en qué dirección la acción ocurre en la oración. Lo más parecido que tenemos en castellano es el complemento directo y el complemento indirecto. ¿Verdad? Que tenemos que construir, combinar varios verbos para nosotros saber cómo la acción se mueve dentro de la oración. Pues volviendo a este ejemplo, se trata más bien de que Dios mediante su gracia mueve a la voluntad, la fortalece y la estimula para que ella misma, sin coerción alguna, opte por el bien. O sea, me están diciendo aquí que Dios tiene la intención, Dios quiere una decisión, Dios mueve la voluntad, pero yo tengo que creer que es un acto de la voluntad del hombre. Y nada de lo que Dios hizo es coerción. Pero eso en griego, si eso fuera así en la Biblia, lo veríamos en el griego. Y no se ve, lamentablemente, en el griego. Y por eso cuando yo, ¿verdad?, debato con mis hermanos calvinistas, les digo bien claramente que la gramática no sostiene, no apoya la predestinación. No la apoya, porque aparecería en voz pasiva. ¿Okay? Y no va a aparecer. Va a aparecer siempre en voz activa. O sea, cuando el hombre cree, cuando el hombre se arrepiente, cuando el hombre recibe, todos esos verbos, cuando aparecen en el griego, aparecen en activo. El hombre está arrepintiéndose, el hombre está creyendo, el hombre está recibiendo, el hombre está aceptando, el hombre está obedeciendo. ¿Ok? Y eso lo veremos en ejemplos específicos más adelante, en distintos pasajes. ¿Okay? Pero eso, si eso fuera así, aparecería todo en voz pasiva, por lo menos en el Nuevo Testamento, en el griego. Y no aparece. ¿Okay? Lamentablemente, para los que necesitan la predestinación, el Nuevo Testamento, cuando explica o describe las actuaciones de los hombres y de Dios en los eventos que envuelven la salvación, se usa la voz activa, en donde se lee claramente cuando Dios hace la acción o cuando es el hombre. Los calvinistas deben hacer como los testigos de Jehová, que tradujeron una Biblia que reflejara en el texto las doctrinas que promulgan. Volviendo a la frase anterior, cuando una voluntad decide, porque otra voluntad produjo la decisión en esa voluntad, eso no es la decisión de esa voluntad. Definimos al principio que la libertad es escoger entre dos opciones o más. Si hay una sola opción, no es libertad. No se puede hablar de libertad, es ridículo, es irracional. ¿Okay? Pero se añade a esa definición que si otro escoge, eso tampoco se llama libertad. Y si ese otro te hace ejecutar la acción que él predispuso, y no importa cuánta sutileza utilice para que parezca que tú decidiste actuar, es coerción, es obligación, es esclavitud. ¿Ok?
Esa es la definición en todas las culturas. ¿Ok? Esa es la definición de libertad. Y en la Biblia se ve. Claro, no lo dice. Se enseña, se muestra lo que es libertad. ¿Ok? Seguimos citando del párrafo anterior de Justo González, citando a Agustín. La gracia mueve a la voluntad, pero solo mediante una suave violencia, entre comillas, que actúa de tal modo que la propia voluntad concuerda con ella. Cierro la cita. O sea, la voluntad decidió obedecer a la gracia. Tenemos que aceptar que la palabra concuerda significa que ocurrió una decisión de la voluntad a pesar de las palabras mueve, suave violencia y actúa de la gracia. Es como cuando el abogado defensor de un violador, que con el uso de un cuchillo, fuerza y violencia comete una violación, establece que la víctima consintió en la violación porque no opuso suficiente resistencia. Pero quiere a la vez explicar cómo Dios salva a uno y a otros no. Partiendo de la premisa que el hombre al caer quedó incapacitado para aceptar, reconocer o recibir cualquier iniciativa de Dios en querer salvarlo. Ya, ahí me debe haber detenido primero en lo de la violación. O sea, en esa frase, esa cita, la gracia mueve. La gracia utiliza una suave violencia. Y esa suave violencia actúa de tal modo, no le meta mucho casco a esto, pero actúa. Entonces la voluntad concuerda con ella. Entonces yo tengo que creer que la voluntad, yo tengo que creer que eso es libre albedrío. No, eso es coerción, eso es obligación, eso es esclavitud en cualquier lengua, cualquier idioma. ¿Ok? Claro, en un sistema comunista, en una tiranía, donde el Estado controla a todo el mundo y les hace creer, y eso es lo que se llama un sistema orwelliano de control, le hace 1984 de George Orwell. Pues claro, coerción no es coerción, obligación no es obligación, esclavitud no es esclavitud. La gente ama todo lo que el gobierno hace para protegerlos y cuidarlos y proveerles. Pero eso no es libertad. ¿Ok? Pero yo tengo que creer eso. Entonces, pongo el ejemplo del violador. El abogado defensor del violador va a hacer creer al jurado que la violada consintió, porque ella pudo haber ido cogiendo a la ferretería y buscar un martillo y darle por la cabeza y evitar que la violara. Pero como ella no fue a la ferretería y buscó un martillo, no, más o menos eso es la dinámica que se da aquí. ¿Okay? Entonces, ¿por qué estas contradicciones? Todo esto porque Agustín no quiere cancelar el libre albedrío, pero quiere a la vez explicar cómo Dios salva a unos y a otros no. No lo digo yo, lo dice Justo González, citando a Agustín, ¿ok? Partiendo de la premisa que el hombre al caer quedó incapacitado para aceptar, reconocer o recibir cualquier iniciativa de Dios en querer salvarlo. Eso en resumen es la doctrina de la depravación total, uno de los 5 puntos, de los 5 pilares de Calvino. Partiendo de 3 hechos. ¿Ok? Se parte de la premisa que el hombre al caer quedó incapacitado. Eso es una premisa. Pero esa premisa parte de 3 hechos. El hombre cayó. Es un hecho. El hombre no se puede salvar a sí mismo. Es un hecho. Y Dios tiene que proveer para que se salve. De esos 3 hechos se construyen varias definiciones incorrectas y sobre premisas incorrectas. Premisas incorrectas. Hay futuro y por lo tanto hay destino. Esto lo discutí en la segunda sección de este estudio, ¿verdad? Y les demostré cómo podemos concluir fácilmente y racionalmente que no hay futuro, y si no hay futuro no hay destino. Definiciones incorrectas que surgen de estos 3 hechos, para explicar estos 3 hechos. Número 1, libertad para pecar, que eso es un disparate, como ya les dije.
Lo correcto es esclavitud para pecar. ¿Ok? O sea, decir libertad para pecar, que eso lo inventó Agustín, eso es un disparate. Porque los teólogos construyen muchos disparates. Igual que los filósofos. O sea, ¿entiendes? Cuando tú pones la mente a correr, ¿entiendes? Tú puedes llegar a cualquier cosa absurda y presentarla como racional. ¿Okay? Recuerden que Agustín estudió retórica. Otra definición incorrecta, que la caída es incapacidad para decidir o querer o desear salvarse. Incapacidad para salvarse no significa incapacidad para querer, desear o recibir la salvación, alego yo. ¿Okay? Otra definición incorrecta, que soberanía significa que no pueden haber voluntades capaces de resistir o rechazar la soberanía. Cuestiono yo, Dios es soberano antes y sin la creación. Por lo tanto, la soberanía no depende de seres que la reconozcan. El que Dios creara seres con voluntad para obedecerle o no altera su soberanía en nada, porque Dios era soberano antes de la creación. ¿No se dan cuenta que si todo el acontecer del universo ocurre bajo el estricto control de Dios, eso no se diferencia del panteísmo? Si tú sabes lo que es panteísmo, lo que propone el panteísmo, las consecuencias del panteísmo y por qué el cristianismo rechaza el panteísmo, pues entonces el calvinismo, o sea, la definición de soberanía que construye desde Agustín y luego los reformadores, raya en el panteísmo. Tiene consecuencias panteísmo, panteístas. ¿Okay? Otra definición incorrecta, que la gracia tiene que ser ejercitible o recibida para hacer gracia. Lo mismo, la gracia existía antes de la creación, es inherente al carácter de Dios. Decir que la gracia tenga que ser recibida para que sea gracia es una construcción humana. O sea, por ahí alegan algunos calvinistas que el libre albedrío es construcción humana. Yo no diría que es construcción humana, yo creo que es una conclusión humana al observar la conducta humana por 6.000 años por lo menos. Parece que el hombre tiene una voluntad distinta a los animales. Bueno, pero eso es aparte. La gracia se define por ser inmerecida y reside en el que la otorga antes de la creación. No se define o es efectiva porque se reciba, ni depende del que la recibe. Porque la gracia ya existía en Dios antes de que se creara un ser capaz de rechazarla o no, o aceptarla, recibirla o no recibirla. Otra definición, que Dios tenía que decretar y predestinar todas las cosas para así poderlas preconocer. Cuestiono yo. Cuando concebimos como hecho el futuro y por lo tanto el destino, no se nos ocurre que Dios pueda ser y actuar y ver fuera de ambos, del futuro y del destino. ¿No se dan cuenta que si Dios creó todo el devenir del universo y ya no tiene que intervenir, eso es deísmo? ¿No se dan cuenta que si Dios solo puede conocer el único futuro que ha creado o destinado, eso lo pone en la misma categoría de los dioses paganos? Y eso no es omnisciencia, eso es solo ciencia. Si existen en la mente de Dios todos los posibles futuros, y Dios los puede ver todos a la vez, no porque los creó, sino porque puede verlos, entonces ese es un Dios omnisciente y todopoderoso. Pero si Dios solamente, esa es la definición incorrecta del preconocimiento que nos ofrecen los que creen y necesitan la predestinación.
¿Okay? Por no identificar que estas definiciones fueron construidas para contestar unas preguntas que probablemente también estaban incorrectas, es que la predestinación impresiona al que no se dedica a conocer lo que la Biblia enseña en adición a lo que la Biblia dice. Yo siempre he dicho que una cosa es lo que la Biblia dice y otra cosa es lo que la Biblia enseña. ¿Ok? Sigamos con Agustín. Cito, abro la cita. La salvación desde el principio hasta el fin es obra de la gracia, aunque sin que esto implique en modo alguno que se destruya o se viole la voluntad humana que es movida por la gracia para desear el bien. ¡Wow! ¿Ustedes leyeron eso? ¿Lo están leyendo ahí en la pantalla? La salvación desde el principio hasta el fin es obra de la gracia, aunque sin que esto implique en modo alguno que se destruya o se viole la voluntad humana que es movida por la gracia para desear el bien. Ya le expliqué anteriormente. Eso en cualquier liga es coerción. ¿Okay? Pero aquí insiste, ¿no? Ya tú aceptaste que sí, que la gracia mueve a la voluntad y eso no es violentarla. Okay, no es que violenta la voluntad humana. ¿Okay? No te me salgas de ahí. El libre albedrío existe todavía. Okay. Aquí dice que la salvación es obra de la gracia. Aquí dice que la salvación es obra de la gracia. Bueno. En Efesios 2:5 y 2:8 se dice que por gracia sois salvos. La salvación es por gracia. Es por gracia, pues es inmerecida, pues Dios no tenía por qué salvar a unos seres que escogieron perderse. Si Dios los predestinó para perderse, entre paréntesis, tal vez debería tener que salvarlos, hijo el paréntesis. ¿Ok? Pero si esos seres eran libres para escoger perderse, Dios no tenía por qué salvarlos. En eso estamos de acuerdo. En Tito 1:4 y en Romanos 3:24 se habla de justificados por la gracia. La justificación es un aspecto de la salvación. Y en el caso de la justificación, en donde justificar significa ser declarado justo, es por la gracia. Y todo el proceso requerido por Dios para salvación, que el hombre es declarado justo siendo pecador. Es un proceso completito. Pues eso es por gracia, porque Dios es quien tiene que declarar al pecador justo. Ya sea que pase por un proceso, o porque a Dios le dio la gana, o porque Dios lo decretó desde antes de la creación. Como quiera, sale de Dios. Como les dije ahorita, la gracia depende de quien la otorga. Punto. Y todo es por la buena voluntad de Dios. El hombre no podía producir nada de eso. ¿Estamos de acuerdo? En Romanos 11:6, el pasaje que a los calvinistas no les gusta, se dice que la elección es por gracia. Y en ese caso en particular, si usted lee ese elección, no es salvación, específicamente en ese capítulo. ¿Ok? Porque cuando estudiamos la elección vamos a ver qué fue lo que Dios eligió exactamente. ¿Qué dice el texto que Dios eligió? ¿Ok? Porque no hay un texto que diga que Dios eligió para salvarse a unos y a otros no. Ese texto no lo hay. Dios, la elección de Israel aquí es algo muy particular que no tiene que ver con la salvación. ¿Ok? Porque en ese texto vamos a ver que hay un problema con la salvación de los judíos que no tiene que ver con su elección. Que a pesar de la elección, hay un problema con la salvación de ellos. Y eso es lo que Pablo está discutiendo en ese capítulo de Romanos 9, 10 y 11. ¿Okay? Así que elección no es salvación. En los pasajes, el resto de los pasajes son casi 100 en total. Si usted sabe lo que es la concordancia y la utiliza, la abre. Y como yo, que tengo que verla con una lupa. ¿Ok? En los pasajes donde se habla de elegidos para salvación, siempre se añade en Cristo, o por medio de Cristo, o mediante.
Fuera de eso, no hay pasaje en la Biblia como para establecer que la salvación es obra de la gracia. El resto de los pasajes en donde aparece gracia, salvador y salvación, le digo, son como 100 en total. El énfasis de qué o quién obra la salvación es Cristo, no la gracia. En Hebreos 2:10 y en Hebreos 5:9 dice que Jesús es el autor de la salvación. Por lo tanto, cuando Agustín dice que la salvación es obra de la gracia, para limitarnos a creer en la gracia como único agente posibilitador de la salvación, para armonizar con su premisa anterior de que el hombre no puede recibirla, es un ejercicio de su formación en retórica, pero no es el concepto que la mayoría de los pasajes sobre gracia, salvación y salvador nos sugieren. Como les dije, es retórica. ¿Okay? Agustín era muy bueno vendiendo sus argumentos, sus premisas, porque él estudió eso. Sigamos viendo otras definiciones de Agustín. Justo González sigue diciendo: esto plantea de inmediato la cuestión de la predestinación. Si solo mediante la gracia es posible la salvación, fíjate lo que Justo González concluye de Agustín. Si solo mediante la gracia es posible la salvación, y si esa gracia por definición no depende de mérito alguno por parte del que la recibe, se sigue que es el mismo Dios, o sea, se concluye que es el mismo Dios por su acción y libertad soberanas quien decide quién ha de recibir ese don inmerecido. La doctrina agustiniana de la predestinación no surge de consideraciones de orden especulativo sobre la omnisciencia de Dios o sobre su omnipotencia, sino que surge de consideraciones de orden soteriológico, que significa lo que tiene que ver con la salvación, y existencial, al tratar de afirmar la primacía de Dios en la salvación humana y el carácter gratuito de esa salvación. Cierro la cita. Aquí vemos que se dice que se plantea la predestinación, empezando el pasaje, mírenlo ahí. No es aquí que se plantea. Ya está planteada desde que hicieron las preguntas para explicar el hecho de que no todos se salvan. Desde allá está planteada la predestinación. Porque está planteada, ya está aceptado el destino y el futuro. Toda la discusión comienza, Dios sabía quiénes se iban a salvar. Porque ya Dios lo escogió en su mente. Ya estaba destinado. Así que no venga con esa guasa de que aquí se plantea la predestinación. No. Estaba planteada hace rato. ¿Okay? Ya está planteada desde que hicieron las preguntas. Desde allí se introdujo que Dios sabía quién se iba a salvar. Dice este párrafo, abro la cita: si solo mediante la gracia es posible la salvación, eso es cierto. Eso es cierto. El hombre no podía producir la gracia, porque la tiene que producir Dios, por su buena voluntad. ¿Entiendes? No, ¿ok? Es un acto de la voluntad de Dios salvar, pues estamos de acuerdo, aunque por distintas razones, que no tenía que hacerlo. O sea, Dios no tenía que salvar a nadie, por lo tanto, pues es gracia, es la buena voluntad de Dios en querer salvar al hombre. Abro otra cita. Y si esa gracia por definición no depende de mérito alguno por parte del que la recibe, eso también es cierto, porque ya aceptamos la definición de que es inmerecida, si no, no es gracia. ¿Ok? Eso es cierto. La gracia es inmerecida. Abro la cita. Se concluye, que es el mismo Dios por su acción y libertad soberana, decide quién ha de recibir ese don inmerecido. Eso no es cierto. El que sea inmerecida no significa que no va a ser recibida. Pero si ya yo definí, o Agustín definió, que nadie la puede recibir, pues nunca va a ser recibida, tiene que ser impuesta. Pero si yo, Pedrito, defino que los seres la pueden recibir, quererla, aceptarla, como también rechazarla,
No tengo que imponerla, solo ofrecerla. Si yo estoy bregando con seres libres, yo no tengo que imponerla. Yo la ofrezco. Si se impone, sigue siendo inmerecida. Si es aceptada o rechazada, sigue siendo inmerecida. Vean cómo en un mismo argumento con unas definiciones correctas nos llevan a aceptar otras definiciones incorrectas. Las primeras dos frases, estamos de acuerdo, son ciertas. La tercera no es cierta. ¿Ves? Me las venden como que, mira, como lo que les dije al principio, silogismo aristotélico, retórica, señores. Si A es igual a B y B es igual a C, pues A es igual a C, bingo. No. Vamos a coger cada argumento por separado. ¿De dónde salió y a dónde nos lleva? A ver si nos lleva al siguiente argumento. ¿Ok? ¿Contestó la pregunta que lo originó inicialmente? ¿O va a crear más preguntas? O sea, eso es lógica. ¿Okay? Entonces, claro, por la mala definición de soberanía, se nos quiere hacer creer que Dios es más grande si impone su regalo en seres que no lo quieren, a que si lo reciben los que lo quieran. ¿Cómo les cae eso? Claro, por la mala definición de soberanía, se nos quiere hacer creer que Dios es más grande si impone su regalo en seres que no lo quieren, a que si lo reciben los que lo quieran. En la serie mía de Dulos o Chulos, cuando estoy hablando del concepto, desarrollando el concepto de la servidumbre y por qué Dios exige que vengamos a Él como siervos voluntariamente, en ese estudio yo digo que dice más de Dios que 10 personas quieran servirle voluntariamente a que 1.000.000 de personas sean obligados por Dios a servirle. ¿Qué glorifica más a Dios de las dos cosas? Cuando dice que la doctrina agustiniana de la predestinación, abro la cita, no surge de consideraciones de carácter especulativo sobre la omnisciencia y la omnipotencia de Dios, cierro la cita. Esa frase pasa por alto de que el concepto de omnisciencia y omnipotencia están condicionados por una visión neoplatónica en la mente de Agustín. Cuando yo veo cómo él define omnisciencia y omnipotencia, yo veo el neoplatonismo en la mente de Agustín. Yo veo el futuro y el destino. ¿Ok? En la mente de Agustín cuando describe omnisciencia y omnipotencia. El concepto del futuro y el destino son dados en todo el debate desde el principio. Cuando dice, abro la cita, tratar de afirmar la primacía de Dios en la salvación humana y el carácter gratuito de esa salvación, cierro la cita, es para no decir que Agustín quería mantener cierto reconocimiento del libre albedrío disimuladamente. Pues acuérdate que está atacando a Pelagio, que es 100% libre albedrío, one way libre albedrío. Cuando el conflicto era atacar el pelagianismo que ponía todo el énfasis en la voluntad humana. Probar la supremacía y la unilateralidad de Dios en crear, ofrecer y viabilizar la salvación del hombre no necesita de ninguna de las definiciones que ya hemos visto, y mucho menos de una predestinación. Dios era, es y será sin la creación. ¿Ok? Y lo vamos a dejar aquí por hoy. Así que la semana que viene tenemos una tercera parte de cómo Agustín construyó sus definiciones. Y vamos a ver una cosa que dice Agustín bien wild, bien radicales, ¿okay? Bien cuestionable, ¿verdad? Cuando uno está predestinado a cuestionar como yo. ¿Okay? Así que si usted no está predestinado a cuestionar, pues no, siga feliz con su calvinismo. ¿Entiendes? Usted necesita la predestinación, fantástico. ¿Entiendes? Hay gente que necesita servirle a Dios con patas pelúas, moños y falda. ¿Ok? Eso es así. Hay gente que necesita servirle a Dios en sábado. Hay gente que necesita servirle a Dios comiendo vegetales. ¿Qué vamos a hacer? No es mi función estar cogiendo a todo el mundo.
¿ok? Así que hay que respetar las diferencias. Bien, muchas gracias a los hermanos que me han bendecido. Recuerden que pueden ir a la página .com. Estamos trabajando para subir lo que falta Apocalipsis y incluyendo esta parte 6, probablemente esta semana suban a la página .com, donde van a tener la oportunidad ustedes de entonces de examinarla con calma y preguntar, cuestionar, debatir. ¿Okay? Recuerden que pueden enviar su ayuda a .com, pedrojayahipólito@hotmail.com, en mi cuenta de PayPal. Pero si tú vas a la página .com, ahí te dice donar, cuando abres el enseñanzas, y ahí puedes donar directo a PayPal, ¿ok? O puedes enviar a la HC03 Box 8156, Canóvanas, Puerto Rico 00729.